Nota. A lo largo del siglo XIX, el pueblo dominicano se enfrentó a fuerzas invasoras muy superiores en número y recursos y aún así logró imponerse mediante estrategia, conocimiento del terreno y una voluntad nacional difícil de quebrar. Como por ejemplo, durante la Guerra por la Independencia Dominicana, las fuerzas haitianas movilizaron decenas de miles de soldados en 1844 con el objetivo de sofocar el movimiento independentista. El Estado haitiano, durante la ocupación consolidada bajo Jean-Pierre Boyer y continuada tras su caída por el gobierno de Charles Rivière Gérard, buscaba mantener el control sobre la isla. Esta política fue mantenida posteriormente por gobiernos haitianos sucesivos como los de Philippe Guerrier, Jean-Louis Pierrot y Jean-Baptiste Richer, y alcanzó su mayor intensidad bajo Faustin Soulouque, quien encabezó nuevas campañas militares contra la República Dominicana. Frente a esto, la población dominicana luchó con todas sus fuerzas contra el yugo opresor haitiano y por constituirse en una nación libre e independiente. Entre los primeros enfrentamientos más representativos se encuentran la batalla del 19 de marzo, en Azua, liderada del lado dominicano por Pedro Santana, mientras que las fuerzas haitianas estuvieron bajo el mando del general Souffront. En ella, unos 2.500 dominicanos se enfrentaron a una columna de 10.000 soldados haitianos. En este combate, los dominicanos utilizaron trincheras improvisadas, posiciones defensivas, artillería ligera y el conocimiento del terreno, logrando rechazar al enemigo. El segundo frente fue la batalla del 30 de marzo, en Santiago, dirigida del lado dominicano por José María Imbert, con participación destacada de Fernando Valerio y Ramón Matías Mella, mientras que las tropas haitianas fueron comandadas por el general Jean-Louis Pierrot. Las fuerzas haitianas avanzaron en dos columnas de más de 2.000 soldados cada una, aproximadamente 4.000 hombres en el asalto directo. En Santiago, los dominicanos se apoyaron en trincheras, fortificaciones de campaña y combate cuerpo a cuerpo, donde el uso del machete resultó decisivo. Posteriormente, en la batalla de San Tomé en 1855, las fuerzas dominicanas fueron lideradas por Pedro Santana, mientras que la invasión haitiana fue encabezada por el emperador Faustin Soulouque. En este enfrentamiento, unos 4.500 dominicanos se enfrentaron a más de 12.000 haitianos. La victoria consolidó la defensa del sur y debilitó de manera significativa las ofensivas haitianas posteriores. El ejército haitiano era numeroso y contaba con experiencia de combate, pero sus recursos eran limitados y en muchos aspectos similares a los dominicanos, basados principalmente en fusiles de chispa, machetes, lanzas y una artillería funcional pero reducida. Las tácticas utilizadas durante esta etapa fueron más clásicas, con enfrentamientos frente a frente en campos abiertos como en Azua, combinados con trincheras y posiciones fortificadas. Contra Haití, las tropas dominicanas dirigidas por Pedro Santana, Ramón Matías Mella y otros líderes emplearon ríos, desfiladeros y posiciones defensivas para emboscar y desgastar a las columnas invasoras. El combate cuerpo a cuerpo, especialmente con el machete, tuvo un impacto psicológico y táctico decisivo. Tras la victoria dominicana en San Tomé, las ofensivas haitianas perdieron fuerza considerablemente. Aunque continuaron tensiones e incursiones menores bajo gobiernos posteriores, como el de Fabre-Gefrard, el pueblo dominicano ya había demostrado su capacidad de resistir frente a un enemigo superior. Más tarde, la lucha se trasladó a un nuevo frente, esta vez contra España, cuyo ejército representaba una amenaza profesional y equipada. La guerra se inició formalmente con el Grito de Capotillo el 16 de agosto de 1863, encabezado por Santiago Rodríguez. A lo largo del desarrollo del conflicto restaurador, destacaron como principales líderes dominicanos Gregorio Luperón, Gaspar Polanco, Pedro Antonio Pimentel y José María Cabral, mientras que del lado español ejercieron el mando sucesivamente el capitán general Felipe Rivero y Lemoine, luego José de la Gándara, y otras altas autoridades militares enviadas desde la metrópoli. Durante la Guerra de la Restauración, España llegó a movilizar hasta 63.000 soldados a lo largo del conflicto, incluyendo tropas de 41.000 peninsulares, 10.000 cubanos y puertorriqueños, 12.000 dominicanos y 27 barcos de guerra, aunque nunca pudo concentrarlos todos en un solo campo de batalla. En enfrentamientos clave como la Batalla de Santiago de 1863, los restauradores bajo el liderazgo de Gaspar Polanco y Gregorio Luperón obligaron a las tropas españolas a replegarse, destacándose también el incendio de la ciudad como parte de la estrategia de negación de recursos.
Caben destacar en los escenarios de estas luchas las enfermedades endémicas como la fiebre amarilla y la malaria, que también jugaron un papel significativo ya que causaron numerosas bajas entre las filas españolas. En esta guerra, los dominicanos utilizaron plenamente la guerra de guerrillas, atacando patrullas, cortando líneas de suministro y debilitando progresivamente la capacidad operativa española. En definitiva, contra Haití la independencia se ganó con valor y fuerza de choque en batallas decisivas, mientras que contra España se ganó también con valor, pero sobre todo con inteligencia táctica, desgaste prolongado y resistencia psicológica, haciendo que el costo económico y militar de mantener la isla resultara insostenible para la corona española. Aún así, tras estos conflictos, la República Dominicana no quedó completamente libre de amenazas externas, pues en los años siguientes persistieron tensiones fronterizas e incursiones armadas provenientes del país vecino, y posteriormente nuevas presiones e intervenciones extranjeras continuaron poniendo a prueba la soberanía nacional, reafirmando que la independencia dominicana fue una victoria conquistada con sacrificio, y que la soberanía nacional se defiende constantemente frente a nuevas amenazas.